passem a parlar una mica de centrar-nos més estrictament en el tema fiscal, no? I aquí em volia dirigir novament a la Montse, no? Per veure quin és el marc que tenim jurídic, no? Quin és el marc de la maniobra que podem tenir. D'una banda tenim l'article 47 de la Constitució, que ens garanteix el dret a l'accés a l'habitatge digne, està en una vaga determinada de la Constitució, no casualment, i després el dret a la propietat privada, el 33, que és un dret una mica més protegit constitucionalment. A l'hora d'orientar la fiscalitat, tot el sistema fiscal, com hem fet l'exercici nosaltres cap a l'habitatge, cap al dret a l'habitatge, quins límits jurídics ens trobem? Quines són les principals limitacions jurídiques que tu detectes? O si creus que potser els límits no són aquests, sinó que potser són nosaltres no jurídics, no? Perquè tu deixo de porta de data si de cas. Déu-n'hi-do, això és una altra tesi, Xavier? 5 minuts. Jo crec que, efectivament, és a dir, quan parlem de marc, en la Constitució parlem d'un dret, que efectivament a la nostra Constitució no és un dret fonamental, a l'article 47, ni a la nostra Constitució ni a cap de les constitucions del nostre entorn, sinó que és un principi social i econòmic que ha de regir l'actuació dels poders públics. Per tant, aquí hi ha una primera limitació, perquè quan tu tens un dret fonamental, evidentment, és molt més fàcil portar al Consell de Ministres, com comentava abans el Javier, totes les decisions per donar compliment a aquest dret. Però, efectivament, és un primer límit, però també tenim aquí un important mandat al legislador per protegir aquest dret. Aquest dret no és gratuït, com la garantia de la majoria de drets. És evident, jo estic molt a favor de la col·laboració públic-privada, la col·laboració públic-pública, tothom hi hem de ser, però les polítiques públiques costen diners. I, efectivament, els tributs, d'acord amb l'article 31.1, la seva primera missió és contribuir a la despesa pública. Per tant, els tributs són necessaris i cal tenir tributs per fer polítiques públiques d'habitatge o per donar subvencions a la rehabilitació, per fer totes les polítiques que corresponguin. Per tant, en tant que elements per contribuir a la despesa pública, tenim l'element recaptatori i els límits propis de l'article 31 de la Constitució, que han de ser la capacitat econòmica, la confiscatorietat, la igualtat, etc. Però després jo crec que aquí ens estem situant en una segona funció dels tributs, és a dir, la funció extrafiscal, és a dir, a través dels tributs volem garantir, contribuïm a la despesa pública, però hi ha una segona finalitat que es diu extrafiscal, contribuir a donar compliment a l'article 47. Es pot fer? Doncs, evidentment, sí, amb totes les limitacions que estableix el Tribunal Constitucional. El que són finalitats extrafiscals han d'estar justificades, molt ben justificades, i es poden complir. Jo crec que la finalitat fiscal de protegir el que és l'habitatge habitual, per garantir aquest dret, és perfectament possible. De fet, jo crec que ja s'està fent en aquests moments a través de diferents tributs. I l'IRPF, per exemple, tenim un règim que la vivenda habitual no tributa. Quan és un segon habitatge t'has d'imputar el 2% o el 1,1% del valor cadastral a la teva renda. Quan la tens llogada és un rendiment del capital immobiliari del qual et pots deduir, com comentava l'Enrique, totes les despeses necessàries per obtenir aquests ingressos a la base imposable. És a dir, hi ha diferents règims. De tota manera, aquests són una mica els límits clàssics, que l'altre dia parlàvem amb el Xavier. Però jo volia introduir, que crec que va per aquí la pregunta, un segon element, que és la Unió Europea. És a dir, nosaltres, els clàssics, diguéssim, els que estem formats en la tributació normal, parlem de la Constitució, els límits constitucionals, etc. Però Europa, els tributs a Europa també tenen que veure amb el que és la llibertat de moviments de capitals, etc. I tenim un article molt important, l'article 63 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que prohibeix les restriccions als moviments de capitals entre els diferents estats i també els capitals que venen de tercers estats.
I això realment, doncs, això és un límit que l'hem de tenir present a l'hora de dissenyar totes les polítiques fiscals. Perquè, per exemple, hem hagut de modificar la llei de l'impost, l'Estat ha hagut de modificar la llei de l'impost de successions i donacions, ha hagut de modificar la llei de l'impost de patrimoni perquè una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 3 de setembre de 2014 va dir que les possibilitats dels beneficis fiscals de les comunitats autònomes, en aquest cas era Madrid, com no, doncs aquestes possibilitats eren pels residents a Espanya però també pels no residents. I justament aquesta mateixa setmana, quan estava preparant aquesta intervenció, el dia 29 d'abril vaig veure que la Comissió Europea havia fet un advertiment a Espanya que ha de canviar la llei de l'IRPF. Per què? Doncs perquè la llei de l'IRPF permet que la vivenda habitual, l'habitatge habitual de les persones físiques per obligació personal, que tributem i estem a Espanya, diguéssim, no paguen i per contra ho fa les segones residències, etc. Llavors, la Comissió Europea ens ha dit que aquest no pagar per la vivenda habitual no només pot ser pels que són residents a Espanya, que tributen per obligació personal, sinó també pels que tributen per obligació real, pels de fora, que també em costa una mica d'entendre com un no resident pot tenir la vivenda aquí. Però tenim aquest advertiment de la Comissió Europea del dia 29 d'abril i a més ens diu, li diu a l'estat espanyol que si en 2 mesos no inicia aquest procediment, doncs que iniciarà un procediment oportú per aquest canvi. Per tant, tots aquests... Funciona fatal això, no? Bé, doncs, com deia, totes aquestes limitacions crec que les hem de tenir presents perquè realment Europa, fins ara almenys, el tema de l'habitatge només ho ha contemplat com a capital immobiliari, com a immobles i llibertat de moviments de capitals. I a mi això em preocupa una mica. Per sort, ara està canviant la cosa. És a dir, Europa en aquests moments ja tenim a la Comissió Europea, al Parlament Europeu implicats o començant a treballar el que ha de ser un pla europeu d'habitatge assequible, s'ha de mobilitzar molts coneixements, recursos a nivell europeu, ajudar a harmonitzar les legislacions dels diferents estats, on es considera que és un dret humà el dret a l'habitatge, és a dir, està canviant aquest concepte, però haurà de començar per, diguéssim, intentar modificar la interpretació que s'ha fet d'aquest article 63, perquè realment si es considera capital és tot llibertat de moviments de capitals i els impostos sempre es miren amb la lupa aquesta de que estan afectant o possiblement afectant aquest dret de la llibertat de moviment de capitals. No sé si t'he contestat a la teva pregunta, però una mica en aquesta línia les limitacions, les de sempre i sobretot l'ull posat a Europa, que per sort jo crec que ara a partir de tots aquests moviments dels Mayors for City, de tots els alcaldes que estan reivindicant a Europa que el dret a l'habitatge, que no és una competència ni és propi de la Unió Europea ni dels fonaments de la Unió Europea, però en aquests moments s'està assumint perquè efectivament és un dret fonamental i és bàsic per la cohesió social i pel malestar. I Europa no és altres països. Aquí, si hi ha una crisi social com la que està afectant a l'habitatge, doncs això pot fer perillar evidentment el projecte europeu i molts altres projectes de la democràcia dins d'Europa. Molt bé, Montse, amb socis així a Europa, aquí volen amics, no? En fi, sí, has perfilat els principals límits en claroscuros i està clar que la batalla europea s'haurà d'afrontar un dia o un altre. Javier, ja sé que no ets fiscalista, però des de la teva perspectiva, fins a quin punt la fiscalitat és avui en dia una eina clau? Consideres que és una eina clau? Nosaltres des de la plataforma ho considerem en molts aspectes, en aquest cas l'habitatge. ¿Es una eina clau o es insuficiente dins de las políticas públicas de habitatge? Pues es una herramienta muy importante. Además puede ser efectiva a corto plazo. Hay otras políticas que son más estructurales, que requieren más gasto público, que requieren un nivel de compromiso multinivel en las administraciones,
y respaldo social. Bueno, hay ciertas cosas que nos va a costar un cierto tiempo llegar a ellas, pero las modificaciones fiscales, técnicamente, por lo menos para implementarlas, es una cosa que se puede hacer a muy corto plazo, e incluso con las restricciones comunitarias, pero que hay que pelearlas, por cierto, bueno, pues es relativamente eficaz. Y además puede ser costo eficiente si se plantea bien. También puede ser un desastre absoluto si se plantea mal. Pero en principio es una herramienta poderosa. Entonces, no siendo fiscalista, pero llevando en vivienda unos cuantos años, yo hay algunas cosas que creo que... Voy a poner solo 3 ejemplos, pero que merecen alguna reflexión y vosotros las abordáis en vuestras propuestas. Una persona física que sea arrendadora, en los últimos años hemos basculado entre que la mitad de lo que ingresa o el 60% de lo que ingresa, Hacienda no quiere saber nada de ello. Sé que había un esfuerzo de hacer aflorar el alquiler negro, que tributase algo y que costase en el circuito, y eso siempre es loable. Pero también plantea la reflexión de que en el trabajo de cualquier persona asalariada o autónoma, Hacienda no nos dice nunca, la mitad de tus ingresos no los voy a computar. Vamos a hablar de base imponible, tipos, reducciones y deducciones sobre la mitad de tus ingresos. Bueno, pues estamos devaluando el factor trabajo y estamos valuando fiscalmente el factor rentismo. El rentismo no es malo ni bueno, salvo que se generalice mucho. Porque en ese caso una sociedad invierte menos, innova menos, produce menos, exporta menos. Bueno, empieza a ser una sociedad decadente. Sobre esto no ha habido mucho debate. Y de hecho ahora el giro que está habiendo es que en los lugares donde se declaran zonas de mercado tensionado, que no son demasiados en el Estado español, que son unos cuantos, y donde hay autoridades tributarias propias, o sea, Euskadi y Navarra, lo que se está diciendo es, bueno, no quiero saber nada de la mitad de tus ingresos si el alquiler está en zona de mercado tensionado. Se introduce un matiz, o sea, estás alquilando en un sitio donde hace falta mucho que se alquile. Bueno, pero también podríamos hablar de a cuánto plazo y cuánto precio. Sobre esto hay poco debate. Y hay millones de relaciones arrendaticias en todo el Estado español. Bien, el otro asunto es que esto es un experimento que se está empezando aquí en Cataluña, que es interesante. Si eres una persona que te compras una primera vivienda, y es tu vivienda para ser tu domicilio habitual, tu residencia, y no superas cierta edad y no superas cierto nivel de precio en la compra, pues que eso tenga en el ITP una tributación más baja. Y las segundas, terceras y posteriores compras pues tendrán otra tributación más alta. Es interesante, porque va en la línea de lo que decís, proteger la residencia. Que además, por cierto, no tendría mucho que ver con nacionales o no nacionales, porque cualquier persona que quiera residir en Barcelona y se compre la vivienda y se empadrone y lleve a los críos alcohol y pague impuestos y haga vida aquí, pues a todos los efectos no estaríamos discriminando a nadie. Problema, que se aplica al ITP, que en el tramo autonómico se puede tocar para vivienda usada, compra de vivienda usada, no se aplica en IVA para la compra de vivienda nueva. Y esto requiere un debate que no solo es estatal, sino que es europeo, porque el IVA es el impuesto más condicionado por la Unión Europea. Podríamos poner más ejemplos, pero en particulares son 2 debates que deberíamos de tener. Hay alguno más también, porque hay deducciones a la oferta de alquiler por parte de particulares y no hay hay algunas figuras tributarias en algunas comunidades autónomas, pero casi no hay deducciones para los inquilinos, que son la otra parte de la relación. Esto hablando de particulares. Hablando de empresas, y aquí estamos representantes de 3 tipos de empresas muy diferentes, pues estamos atravesados los 3 con algún matiz, pero con un tema muy, muy parecido. Cuando hablamos de vivienda asequible, algún ejemplo habrá, que no, pero en general hablamos de suelos públicos cedidos a un operador público, privado, cooperativo o del tipo que sea, para que realicen vivienda protegida a unos precios limitados. ¿Está aquí bien? Es lo que estamos buscando. Estamos buscando colaboración público-privada, como dice Mariana Mazzucato, simbiótica y no parasitaria. Pero la paradoja es que esto está penalizado fiscalmente. Ceder suelo en derecho de superficie público a cualquier operador, que no sea estrictamente tu sociedad pública, tu propia empresa pública, corregidme los que estáis aquí que sabéis esto más que yo, paga el 21% sobre el 70% del valor de construcción, periodificado en 30 años.
No te voy a dejar entrar, Renato, que te conozco. El correcto ya está bien. Es un rejonazo fiscal muy superior a las subvenciones que hay. Y la administración, o el Estado en su conjunto, es un animal con muchas... es un pulpo con muchos tentáculos. No acaba de entender que lo que da por un lado con buena voluntad lo está retirando con creces por el otro lado. Y que el resultado además puede ser negativo. Cuando se trabaja con operadores mercantiles estáis perfectamente al cabo del día. Incluso se generan sociedades dobles por motivos fiscales razonables. Incluso en el sector público algunas cosas de esto también hacemos. Pero cuando trabajas con fundaciones o con cooperativas que no llevan tanto tiempo en el mundo inmobiliario, encima lo que hay es sorpresa. Es decir, ¿cómo? Perdón. O sea que me vas a dar, me vas a dar una opción fiscal superior a la subvención. Y todo esto además ocurre en un contexto como el de ahora. Yo llevo unos 25 años en el sector, en el que nunca hemos tenido una situación, en teoría, tan favorable como para que hay una política bastante generalizada de cesión de suelos públicos en derecho de superficie a 75 o 99 años, a operadores que van a trabajar con la administración, garantizando la propiedad pública del suelo, y cuando esos edificios acaben el derecho de superficie, hasta podrían ser los edificios públicos. Bastante generalizado. Incluso el Partido Popular, o buena parte del Partido Popular, está yendo por aquí. Esto hace 15, 10, 15, 20 años no era así. Después, hay subvenciones para ser promotor y gestor de vivienda protegida de alquiler. No las había. Hemos pasado muchos años sin que las hubiese. Y además creo que por un trabajo que básicamente se ha hecho desde Barcelona, el legislador estatal y los ministerios han acabado entendiendo que esas subvenciones son para empresas públicas, para empresas privadas que trabajan con la administración, para cooperativas, para fundaciones, con sus matices, para todos los operadores que hay. Tenemos financiación, porque el ICO está on fire. Tiene mucho dinero, afortunadamente. No muy barato, desgraciadamente, pero tiene liquidez. Y además un mandato por parte de la Administración General del Estado de vayan a este tipo de operaciones que el país las necesita. Incluso se están desarrollando instrumentos de capital, que algunos los hemos pedido bramando en el desierto y ya no le gritamos, no somos un viejo loco que le grita a la televisión mientras ve las noticias. El ICO está desarrollando unos instrumentos por los cuales dice no, yo no solo confío en ese tipo de proyectos porque el país los necesita, sino que tiene que haber una red de empresas privadas que trabajen en vivienda protegida de alquiler y temporalmente voy a entrar en el capital social de estas empresas. Voy a reforzar su estructura de capital, voy a facilitar que vayan a hacer una masa patrimonial, que se dediquen a largo plazo a gestionar, y cuando todo esté más o menos en su sitio, salgo y ya reforzaré a otros. Está muy bien. Incluso tenemos una cierta política más o menos lógica, de alinear que los precios de las viviendas protegidas sean capaces de cubrir los costes de producción. Te lo estoy poniendo... Donato y yo hemos sido socios. Nos conocemos de muchas cosas. Te lo estoy poniendo fácil. Pero hasta los costes de producción, digamos, que llegamos. Después hay otro problema con los costes de mantenimiento y de gestión. Bueno, pues todo esto, que es una cosa que se hace con el esfuerzo tremendo de autoridades locales, autonómicas, de la sociedad civil, de parte del mercado, lo que no tiene es un esquema tributario que lo acompañe. Y por eso, cuando desde la sociedad civil catalana, porque es básicamente la catalana, se le propone a la Administración General del Estado, oiga, tenemos una serie de entidades privadas que se dedican a construir vivienda protegida, calificada de por vida, nunca va a ser vivienda de mercado, que se hace en suelo público, que nunca va a dejar de ser suelo público. Bueno, hablemos de impuestos de sociedades tipo 0, hablemos de IVA al 4 y hablemos de obligaciones de reinversión dentro del sector. Pues está costando mucho. Y sin embargo, se alzaría antes, tenemos las técnicas. En un lugar como en Cataluña es imposible acceder a una vivienda protegida si no estás inscrito en el registro de demandants del habitatge protegit, del Consorci que sigui o de la Generalitat. Hay un control de la demanda. Todo el que firma acuerdos con las administraciones para trabajar en vivienda protegida porque accede a este tipo de herramientas también está absolutamente controlado. Y las viviendas no van a ir nunca al mercado. Porque yo por motivos laborales, no habrá tanta gente, me he sentado con las 5 autoridades tributarias que hay en España a hablar de esto. Las 3 haciendas forales vascas, la Hacienda Foral Navarra y la estatal. Y en todas te dicen,
lo que comentabas antes. Y esto del ingreso público, ¿cómo lo va a dejar? Estos cambios que ustedes quieren hacer. Después, yo irónicamente a todos les he dicho que pues no será por todo el dinero que cuando recaudáis ponéis en políticas públicas de vivienda, claro, porque el gasto público es más o menos el 40% del PIB y estamos en un año récord de gasto público en vivienda y son 3.840 millones de euros, que es una gota en el océano. Pero es verdad que dicen, es todo esto, que muy buena voluntad. Vamos a hacer las simulaciones de cómo afectaría el ingreso. Y la otra es cómo nos protegemos frente a los piratas. Porque claro, en toda España no hay calificación permanente de vivienda protegida. De hecho, solo en 3 comunidades autónomas, y ahora va a ser una cuarta, lo está tramitando Asturias, las otras 3 somos Cataluña, Euskadi y Navarra. En las demás hay descalificaciones, y hay comunidades autónomas con descalificaciones de 10, 7 y 5 años. O sea, una vivienda protegida que se descalifica a los 5 años no es una vivienda protegida. Hay administraciones públicas que subastan suelo, y no 2 o 3. Y tenemos alquileres protegidos a 20 euros el metro cuadrado. Entonces, claro, los colegas y las colegas de Hacienda, que tampoco son tontos, dicen técnicamente cómo perimetramos esto a lo que se le va a dar beneficios tributarios, teniendo en cuenta que hay 17 legislaciones, en realidad 18. Hay 17 legislaciones sobre vivienda, más el Plan Estatal de Vivienda, sabiendo que tienen que hacer normativa muy anti-hackeo. Ahora bien, yo lo que no creo es que eso sea imposible de hacer. Requiere un cierto nivel de debate entre muchas administraciones y un cierto nivel de madurez y respaldo social y político, pero las herramientas técnicas para poder hacerlo, los pilares fundamentales para poder discriminar en el caso de los particulares en la residencia y en el caso de los profesionales de las corporaciones, de las empresas, el dedicarte permanentemente a gestionar vivienda permanentemente asequible, creo que los instrumentos están en nuestra mano. Gracias por hacer mi trabajo, porque la pregunta yo solo voy a rematar la pelota en el área a Donato, però et demanaria que centressis sobretot amb l'aspecte de fiscalitat de lloguer, no? Que és el que havia comentat al començament el Javier. Però, explica'm com us afecta aquestes decisions en inversions, la fiscalitat sobretot en immobles destinats al lloguer, però també aquesta reflexió que tu deies, és que aquestes ajudes que es donen de benefici fiscal en IRPF a rentistes, al lloguer, que ningú s'ha plantejat. Jo sí que ho vam sentir, la plataforma vam convidar a fer una reflexió amb nosaltres, que tu el coneixes, el catedràtic Duran Cibreu, Antoni Duran Cibreu, i justament es va fer un debat ètic, de dir, s'ha de donar a tothom que, tots els rendistes, aquest benefici fiscal, va posar la discussió, s'ha d'introduir condicionants, s'ha de delimitar una mica. Donato, fiscalidad y lloguer, a ver a qué dius. Gracias por el invite. Vamos a ver si consigo ordenar un poco, porque es un tema que a veces cuesta un poco de ordenar. La fiscalidad de los rentistas, a nivel internacional, y yo no soy rentista, pero a nivel internacional hay una regulación específica, son los rates. Y lo que hacen es dar un tratamiento a los rates, es decir, a las inversiones inmobiliarias colectivas, similar al tratamiento que tendrían las inversiones financieras colectivas o individuales. Es decir, lo que se invierte lo que inviertes en el banco, en bolsa y demás, estás invirtiendo excedentes. Entonces, equiparan la inversión inmobiliaria a la inversión financiera. Invierto en bolsa, tengo depósitos bancarios o invierto en inmuebles. Y esto a nivel internacional es una regulación que son los REITs, que tiene unos privilegios fiscales. Aquí en España serían las SOCIMs. Pues claro, es decir, el que invierte en vivienda va a tener un tratamiento peor que el que invierte en cualquier otro activo que no sea vivienda. O sea, no sé si tiene mucho sentido. Cualquier empresa internacional que venga aquí a España invierta y te haga un tratamiento distinto, te vas a encontrar con lo que está pasando con las renovables. Va a ser un pollo descomunal. Por lo tanto, la legislación española, ¿qué hace a nivel de fiscalidad? Pues bueno, igualar, no.
lo que hace es cebarse con los que tributan aquí en España. Y lo digo esto porque en España había un régimen de las sociedades de arrendamiento de viviendas, y voy a contestar tu pregunta sobre de qué manera nos afecta, porque afecta muy directamente, que tenía una bonificación fiscal, una bonificación a base del 85% de impuestos sociales. Es decir, en lugar de pagar el 25% de impuestos sociales, se pagaba el 3,75%. Y después en el reparto de dividendos pagabas un 50%, bueno, 50% del 25%, es decir, un 12,5% adicional. Esta bonificación del 85% pasó a ser del 40%, cuando pagamos un 15% en sede de la sociedad y luego pagamos un 12,5% adicional. En territorio común, efectivamente. 15 de 17 comunidades autónomas. Efectivamente. Pero si tuviéramos la sede en Navarra, pues resulta que los dividendos no estarían sometidos a esta carga. Si en lugar de ser una compañía con sede en España, territorio común, que paga impuestos aquí en España, que tiene accionistas españoles y que por lo tanto la voluntad es de permanencia a largo plazo, si en lugar de eso lo que tienes es un instrumento financiero, es decir, un fondo de inversión internacional, tenemos fiscalidad, se acaba. Si tienes una SOCIMI, que el socio es un socio internacional, el exceso de fiscalidad de impuestos se acaba. Por lo tanto, hay una discriminación. Los inversores locales descomunal. Y lo que sería necesario es tener un instrumento de inversión, inversores locales, que pueda competir con instrumentos de inversión internacionales. Y esto está absolutamente abandonado. ¿Cómo nos afecta esto? Pues mira, nosotros tenemos sociedades mixtas, en el Ayuntamiento de Barcelona, la metropolitana, con modelos de negocio potentes, con muchísima inversión, en los cuales pues los socios públicos, privados, se toman las decisiones conjuntamente con la máxima de que los proyectos sean viables económicamente, porque si no son viables, si no se genera un excedente, el proyecto está muerto, la promoción, pero luego se morirá, y que socialmente cumpla su función. Entonces, claro, al final es un equilibrio que tenemos que conjugar, de manera impositiva y demás. En el año 2022 se produjo esta reducción de la bonificación que he apuntado antes. Es decir, pasamos a pagar más impuestos de los que teníamos previstos. El modelo económico se cae. Hay que subir los precios, pues teníamos precios en determinado nivel, además luego vino la guerra de Ucrania, en fin, pero bueno, teníamos precios en determinado nivel, y este tratamiento fiscal lo que hizo fue tener que cambiar el modelo y ir a los precios máximos directamente. También tenemos sociedades mixtas con otros ayuntamientos, por ejemplo en Sabadell. En cualquier caso, en el conjunto de nuestras promociones, normalmente estamos ligeramente o sustancialmente por debajo del precio máximo que podríamos cobrar. En Sabadell, por ejemplo, estamos en torno al 15 o 20% por debajo del precio máximo del módulo. Cuando desaparece esta bonificación, ¿qué tenemos que hacer? Pues el impacto de esta bonificación es un 10% menos de ingresos, porque el gasto representa un 10% de los ingresos. Consecuencia, tenemos que compensarlo incrementando los ingresos. En lugar de estar un 20% por debajo del precio máximo, pasamos a estar un 10% por debajo del precio máximo. Es decir, incremento de precios de un 10% a cargo de los inquilinos. O sea, todo el esfuerzo que estamos haciendo con estos instrumentos públicos, privados, población y demás, una parte se va al arroyo por las políticas fiscales mal enfocadas. Puedo poner más ejemplos, pero creo que son suficientes. A nivel de sociedades mixtas, efectivamente, con los derechos de superficie y demás, tenemos un problema, y es que, claro, en el derecho de superficie no es una entrega de bienes, es una prestación de servicios de acuerdo con la legislación española, que es la única legislación europea que considera los derechos reales como derechos de superficie, concesiones administrativas, derechos de vuelo y similares. Es la única legislación europea que lo considera una prestación de servicios. El resto de Europa, y me corregirán si me equivoco, lo considera una entrega de bienes. Y por lo tanto, asimila un derecho de superficie a una transmisión de una vivienda o de otro tipo de inmueble, y tiene el mismo tipo impositivo que ese inmueble que se transmisión. En el caso de vivienda, pues vivienda. Pero el derecho de superficie, como es una prestación de servicios, no, y va al 21%. Por lo tanto, cuando se paga el coste del derecho de superficie,
tiene un IVA del 21%. Por lo tanto, sube el coste de manera exponencial. ¿Y cuál es el coste del derecho de superficie? Entro en detalle porque tiene su importancia. El coste del derecho de superficie no es el canon, que también, sino que también es el valor del edificio cuando se devuelve. O sea, cuando ese edificio se devolverá a la administración pública, ¿cuánto valdrá ese edificio dentro de 75 años? O sea, pues valdrá IPC, no sé qué, pues valdrá 200.000 euros. Está viviendo. Pues está viviendo 200.000 euros, tiene que pagar el 21% de IVA. Y como esto se va consumiendo cada año, pues ese 21% de IVA se va pagando cada año durante 75 años. Eso viene a ser más o menos un 5% de los ingresos por alquileres. Por lo tanto, sobre un modelo normal en el que no tengo este coste de IVA, tengo un sobrecoste del 5% que tiene que pagar el inquilino. O sea, todo este conjunto de elementos acaba sobrecargando absolutamente la cuota de alquiler. Y todo lo que se pretende hacer desde el punto de vista de facilitar el acceso a la vivienda a un precio asequible, pues sinceramente yo creo que por hoy no se está cumpliendo esa función. Y cuando hablamos de tipos de entidades, tenemos que proteger la actividad, sí, tenemos que proteger a la actividad por delante de las entidades. Hablamos de promotores sociales, de cooperativas, de fundaciones, de sociedades mercantiles. Es igual el tipo de sociedad, es absolutamente indiferente. Lo que se tiene que activar, se tiene que potenciar es la actividad de producción de vivienda asequible. Pues si tenemos que poner todos los factores o todos los recursos a producir vivienda asequible a una velocidad imponente y con una cantidad importante, pensemos que la inversión en inmuebles para alquilar es una actividad intensiva en capital, pues se necesita mucho dinero. Y ese dinero no está en las entidades sin ánimo de lucro. Ese dinero está en las entidades que tienen capital para hacerlo. Y si no, nos lo prestan, pero tendrán que prestar con garantía de retorno. Está muy bien que haya todo tipo de entidades, pero se ha de proteger la actividad, no el tipo de sociedad. Y se tiene que hacer pensando en la función que ha de cumplir. Muchas gracias, Donato. Ves que tenim camí a recórrer modificacions fiscals i mirant a Europa també en el tema de l'IVA. Enric, actualment el sistema fiscal, tu veus que hi hagi incoherències o veus quines coses són positives o negatives? Bueno, ja s'han apuntat aquí algunes. En relació a l'objectiu del dret a l'habitatge que estem debatent, quines són les distorsions econòmiques més rellevants que creus que ocasiona aquest sistema fiscal tal com el tenim dissenyat ara? El Donato ja ha apuntat algunes, però si pots abundar més. Sí, tanto Javier como Donato han apuntado unas cuantas y hay que estar atento y escucharles porque siempre se aprende y además así no repites lo mismo que han dicho ellos. Yo creo que hay muchísimas ineficiencias, en el mercado de alquiler hay que fijarse mucho en el tratamiento del IRPF porque el 80% del parque de vivienda alquilada está en manos de personas físicas, pero también hay que fijarse en quién va a crear el nuevo parque de vivienda asequible y hay que fijarse también en el tratamiento que tienen las empresas. Y como hay cosas que se han anticipado, voy a también incorporar alguna que no se ha mencionado o se ha mencionado solo, digamos, colateralmente. Hay muchísimas ineficiencias, hay muchísimas formas en las que funcionan los impuestos, son llamativas y que llevan a pensar por qué sigue esto así. Mencionaba Javier el ITP para jóvenes, para bonificarlo, pues en ese pueblo tan grande de la meseta que tenemos, que se llama Madrid, el ITP más bajo aplicable en una compra de vivienda es para ese negocio tan bonito que hemos llamado flipping, que es comprar para lavar la cara de un inmueble y venderlo rápido con una plusvalía lo mayor que se pueda, y eso paga un ITP del 2%. Pues parece que quien haya hecho esa norma no está buscando asequibilidad, está buscando un incremento de precio rápido, está buscando una compra-venta muy rápida, y ahí hay un nicho de negocio donde hay inversores que encuentran su oportunidad, pero es incoherente que un particular que compra su primera vivienda tenga que pagar mucho más que ese negocio, ¿no? Y no es por entrar en el anecdotario, pero sí es por entrar que cuando bajamos
un mundo que a veces nos parece demasiado complicado y demasiado complejo, pues vemos detalles que llaman mucho la atención. También nos puede llamar la atención el pensar que, ha planteado Javier, la reducción en la base imponible de los ingresos netos de gastos del alquiler, pero otro elemento importante es que la progresividad en el gravamen de esos ingresos es muchísimo más baja que en otros ingresos, con lo cual también se está primando por esa vía ese tratamiento fiscal. Elementos que intentarían compensar desde los impuestos, no tanto una generación de ingresos para soportar el gasto público, sino también el desincentivar vía impuestos aquellas actuaciones que pueden generar unas externalidades negativas, porque no se vincula cualquier deducción al nivel de precios o a la duración de los contratos. Porque uno de los elementos no es solo la tasa de esfuerzo que tienen que soportar muchos inquilinos, sino que también hay un elemento que es de la inestabilidad o, necesidad de cambiar de vivienda cada vez que suben las rentas. Bueno, son elementos que vía impuestos se podrían tratar y que no están. Y no están, o en algunos casos están en una maraña de normas que lleva a que se alineen varios astros para que se pueda tener una deducción mayor porque estás aplicando una renta que está por debajo de la media de mercado. Y para eso hace falta que el gobierno regule en una ley de derecho a la vivienda, además un ayuntamiento solicite la declaración de zona de mercado tensionada y una comunidad autónoma decida tramitarlo. Y ahí sí que hay alguien que, si decide no subirse a ese carro de vamos a ir incrementando las rentas porque no voy a ser el más tonto y ser el que alquile por debajo del mercado, pues resulta que no tengo una ventaja fiscal que podría ser un incentivo a no subir las rentas. Luego, en el mundo del IRPF hay elementos que se podrían orientar a esa asequibilidad, a ese evitar la inestabilidad de los inquilinos en las viviendas y a garantizar un régimen de tenencia más pacífico y más estable en el tiempo. En el mundo empresarial, pues habéis mencionado los derechos de superficie, que no dejan de ser una pequeña contradicción, que es quiero generar asequibilidad y lo que genera es un coste. Y ese coste tenemos además pues las incertidumbres. Entiendo que yo al final hay cosas de estas que no sé nada de fiscalidad, pero como tengo que hacer un modelo financiero y meter algo en una celda de un Excel, pues tengo que saber cuál es el tratamiento que hay de esos gastos. Y el tratamiento de los derechos de superficie o de las concesiones de maniales, que nos parece una technicality enorme, parece que es distinto y que no se pueda aplicar IVA en la transmisión a una tenedora y operadora de inmuebles porque el derecho con el que se ha construido es una concesión de manial, pues a alguno le generará un problema, porque es un 4% en la promoción que no va a poder recuperar. Yo creo que ahí tiene sentido que nos planteemos minimizar esos costes y que se genere una eficiencia en costes fiscales. Es mucho más barato probablemente renunciar a esos ingresos fiscales que pensar en los gastos en los que va a tener que incurrir la administración para intentar cubrir esas carencias. Y solo una última reflexión y luego vuelvo, ¿no? Y que va al hilo del fallo como sociedad y va al hilo también de los operadores que capturan esas ventajas fiscales de forma inadecuada porque no operan alineados con los objetivos. Y tenemos otra restricción de ámbito comunitario importante, que son los límites a las ayudas de Estado. Y yo creo que hemos trabajado en el mundo de la vivienda protegida, sea vivienda protegida más social, más asequible, o hasta los 20 euros para hogares que tienen ingresos de hasta 90.000 euros al año, que hemos vivido en una especie de limbo, pero la Comisión Europea tomó una decisión y la publicó en diciembre del año pasado y obliga a que se justifique que con esas ayudas no se está generando a nadie un beneficio extraordinario, y ahí es donde vamos a tener también un elemento que nos va a poner restricciones de hasta dónde podemos hacer determinadas cosas. Moltes gràcies, Enrique. I bueno, per acabar aquest bloc, a veure, tenim un promotor privat, tenim un promotor públic, representants d'aquests sectors i un representant de promotors de cooperatives. I jo voldria que ens expliquessis, pels que no estem familiaritzats amb aquest règim societari, què és el que porta la modalitat
de l'habitatge corporatiu respecte a les altres fórmules, a les públiques i a les privades? Bé, principalment un habitatge cooperatiu, com així ho diu la llei de cooperatives, el principal objectiu és oferir un habitatge a preu de cost als seus socis. Aquesta és una gran diferència, no? És a dir, les cooperatives ens regim estem sotmeses a la llei la 2090, no? En aquest sentit tenim el règim fiscal que les cooperatives es van regular a l'impost de societats al 20%, no? Però amb la bonificació podem arribar al 15%, i per la resta estem sotmeses a qualsevol, tant a l'IVA com a transmissions i quan a la cessió d'ús, no? Diferència en aquest cas, la cessió d'ús en aquest cas el 21%, i a part també pateix, comentava abans, totes les restriccions del lloguer, amb això tampoc tenim grans trets diferencials, no? Grans beneficis. La diferència és que en aquest sentit les cooperatives el que sí que fem és destinar un 2% del preu a reinversió, a fons de reserva, per poder continuar amb el model. Aquest és un fet diferencial que nosaltres també reivindiquem, ara també arrel d'aquells concursos que s'estan produint a diferents administracions, que sí que entenem que s'ha de vetllar, com comentava també abans en aquest cas el Javier, per aquesta reinversió o garantir aquest manteniment que que premia el mejor postor. A vegades, en aquests concursos, com deia el Donato, operadors internacionals que puguin tenir molt més beneficis fiscals que no pas un promotor social o una entitat sense ànim de lucre, que estem compromesos amb aquesta reinversió o fer créixer el model. Penso que és la gran diferència que ens podem trobar. En aquest sentit, ara hem vist que estem veient que hi ha unes modificacions de l'impost de societat, unes bonificacions que hem vist que baixaven de 10 punts, del 35 al 25%, però en el nostre cas ens hem quedat igual, al 15%. Per tant, entenem que vinen amb les bonificacions. També tenim aquesta necessitat de reivindicar que sí que aquesta rebaixa també, perquè al final és el propi model, que hi ha el seu tarannà és aquesta reinversió i que no hi hagi aquest benefici.